Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. En este momento quiero compartir contigo una poderosa historia, una palabra hermosa que las Sagradas Escrituras nos regala, relatando la vida de un hombre que fue muy valiente, un hombre que fue probado de la manera no más fácil, sino que de una manera que tal vez tú y yo hoy en día cuestionaríamos a Dios si Él los probara de esa manera. Hoy quiero hablarte de un hombre que es ejemplo para ti y para mí. Hoy quiero que compartamos la historia de José. Sí, hermano, vamos a compartir la historia de José, el hijo de Jacob. Es una historia muy conocida, es una historia muy amplia, donde hay mucho conocimiento, donde hay mucha palabra de parte de Dios que puede hablar a nuestra vida. Pero hoy, hermano, quiero hablarte de algo específico en la historia de José, ya que José empezó a ser probado desde los 17 años, cuando Dios le da al joven un sueño donde él mira las estrellas, las 11 estrellas y la luna postrarse ante él, una estrella. Y déjame decirte, amado hermano, que este joven de 17 años en ese entonces tenía 11 hermanos. Él era el penúltimo, era el antes del último hijo. Y sus hermanos no lo querían, ya que él había sido el hijo de la mujer amada de su padre. Entonces su padre tenía un cariño más cercano, un amor más hacia este hijo que hacia los demás. Y él no tenía la culpa de eso. Él era un joven que anhelaba ser aceptado en sus hermanos. Él anhelaba el amor de sus hermanos. Pero déjame decirte, amado hermano, que sus hermanos lo rechazaban, que sus hermanos no se complacían de él. Y en este momento en que Dios le regala este sueño, él va y se los cuenta a sus hermanos. Y déjame decirte que esto no los alegró. Esto en ningún momento ellos se sintieron alegres por su hermano, porque era un sueño de buen significado. Porque ellos, al nomás escuchar el sueño, ellos dieron la interpretación y le dijeron: ¿acaso nosotros los arrodillaremos delante de ti? ¿Acaso tú reinarás sobre nosotros? Y él fue y le contó a su padre, y su padre también dio la interpretación, pero él no la creyó y le dijo: ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos iremos y los postraremos delante de ti? Pero déjame decirte, amado hermano, que este fue un sueño dado por Dios, que Dios fue el que le dio este sueño a este joven. Amado hermano, la historia de ahí los relata muchos sucesos, muchas cosas, donde sus mismos hermanos quisieron matarlo, donde sus hermanos, para no matarlo y ensuciarse las manos con él, lo vendieron como esclavo. Este joven de 17 años fue a parar siendo esclavo en Egipto, amado hermano, en una tierra donde él no conocía, una tierra lejana. Pero déjame decirte que la mano de Dios estaba con este joven. La mano de Dios siempre lo acompañó, aunque no en momentos hermosos, no fueron momentos dulces como la miel. No, amado hermano, este joven sufrió de una manera que yo analizo y digo: Señor, tú has sido bueno conmigo. Tú me has cuidado y me has amado y me has apartado de muchas cosas que tal vez yo no las soportaría. Aunque he sido probado, déjame decirte, amado hermano, aunque he tenido mis momentos de dolor, he tenido mis momentos de angustia, pero no considero que las haya tenido como este hombre. Déjame decirte que este hombre fue esclavo durante 13 años, amado hermano. 13 años él vivió en esclavitud. De ser un hombre libre a ser propiedad de alguien más. Él terminó en la cárcel por mentiras de otro. Y algo que me sorprende en la historia de este joven es que en ningún momento yo lo vi a él quejándose delante de Dios. Este hombre fue un ejemplo a seguir, porque este hombre no se quejó.
Este hombre no cuestionó a Dios por el proceso, no le dijo: Dios, ¿y qué fue con aquel sueño que me diste? En ningún momento, sino que las Sagradas Escrituras me relatan en su historia que él nunca perdió el tiempo. Él aprovechó la gracia que Dios había puesto en su vida. Y dice que aún siendo esclavitud, él siempre sobresalía. Incluso en los lugares donde lo ponía, Dios ponía gracia en él y siempre lo dejaban a cargo a él. Siempre él crecía en agrado hacia las personas y también en agrado a Dios. Porque las Sagradas Escrituras me hablan de un joven el cual anhelaba en ese momento el apego de sus hermanos, pero luego me habla de un joven que interpreta sueños. Eso me da a entender que espiritualmente este joven también creció. Espiritualmente este joven no perdió el tiempo, sino que lo aprovechó, amado hermano. Y sabes, este joven en cierto tiempo él cargó a lo mejor con ese desprecio que había tenido en su casa. Él cargó con ese dolor de que sus hermanos no lo habían querido, de que sus hermanos no lo habían aceptado. Y la promesa de Dios puede que tarde, amado hermano. Puede que no llegue al tiempo que nosotros queremos. Puede que no llegue en el momento en que nosotros lo esperamos, porque el tiempo de Dios es perfecto y tarde o temprano lo que Él dijo de ti se va a cumplir en el tiempo que Él ha destinado para ti, amado hermano. Por eso es necesario que nosotros permanezcamos firmes y fieles en la fe, que no desmayemos, porque lo que Él dijo se va a cumplir. No en nuestro tiempo, no en el momento que nosotros queramos o que sea de nuestro agrado, sino en el tiempo perfecto de Dios. Y déjame decirte, amado hermano, que la palabra que Dios le dio, ese sueño que Dios le había dado a este joven, se cumplió. Llegó en el tiempo en que se cumplió lo que Dios había dicho. Y sabes, en la tierra donde él había sido esclavo, la tierra de Egipto, esa tierra donde 13 años él pasó en esclavitud, Dios puso un sueño en Faraón. Dios puso un sueño en el hombre más poderoso y más importante de esa tierra. Y relatan las Sagradas Escrituras que Faraón llamó a los sabios, llamó a las personas que en aquel entonces sabían interpretar sueños y les contó el sueño. Pero déjame decirte que nadie pudo interpretar el sueño. Y entonces una persona a la que José ya le había interpretado un sueño se acordó y le dijo a Faraón: sabes, hay un muchacho, un joven hijo de los hebreos, que él sabe interpretar los sueños, porque me lo interpretó a mí y tal como él lo dijo, así se cumplió. Dice que Faraón mandó a llamar a este hombre, a José, y le contó el sueño. Y José le dijo: de Dios son las interpretaciones de los sueños. Y Faraón le contó el sueño y Dios le dio la interpretación a José para que pudiera interpretar ese sueño, para que le diera la respuesta adecuada a Faraón. Entonces vino Faraón y se alegró de la respuesta que le había dado, aunque era una profecía de Dios para Egipto, donde iban a haber 7 años de abundancia. Iban a haber 7 años donde la tierra iba a producir más de la cuenta y la tierra se iba a volver fértil. Pero luego de los 7 años de prosperidad iban a venir 7 años de hambre, 7 años donde la tierra no iba a dar de su fruto. Y entonces cuando José le da la interpretación, él le da también un consejo a Faraón y le dice: oye, Faraón, aprovecha estos 7 años de abundancia y haz graneros y haz provisión para los 7 años de hambre que van a haber. Entonces él le dijo: pon generales, pon comandantes para que hagan esta labor y se preparen, y así la tierra de Egipto no pase hambre. Entonces Faraón le dijo: ¿qué hombre entre nosotros va a ver que Dios esté con él que este hombre? Y entonces dice que Faraón vino y lo puso en segundo sobre toda la tierra de Egipto.
Sí, amado hermano, José se convirtió en el segundo hombre más importante de la tierra de Egipto. Sí, aquella tierra donde había sido esclavo, aquella tierra donde había sido propiedad de otro, ahora la tierra venía a ser propiedad de este hombre, porque Dios había hablado una palabra y esa palabra se tenía que cumplir, no en el tiempo que José quería, no en el tiempo que era agradable para José, porque yo me imagino que José se hubiera sentido mejor que lo sacaran de la cárcel, o en el momento más duro de su vida lo sacaran y lo pusieran en el trono. Pero no, Dios tenía un tiempo adecuado para José. Dios tenía un tiempo perfecto para José. Y, amado hermano, era necesario contarte esto para poder llegar al punto donde quiero llegar, amado hermano, porque en este momento quiero compartirte un versículo muy poderoso en la Biblia que me da a entender mucho de la vida de José, que me da un ejemplo a seguir. Y se encuentra en Génesis, amado hermano, Génesis 40 déjame buscarlo, Génesis 41, versículo 51 y 52. Y dice: y llamó José el nombre del primogénito Manases, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Este es un versículo poderoso, amado hermano, porque aunque nosotros lo tomemos como, ese fue el nombre que José le puso a sus hijos, porque eso era lo que él sentía en ese momento. Amado hermano, es una lección de vida. Este versículo es una enseñanza para nuestra vida, porque sabes, él dice en el primer hijo que lo llamó Manases. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo olvidar de su trabajo y lo hizo olvidar de toda la casa de tu padre. En otras palabras, ¿qué me quiere decir este texto, este versículo? Que Dios hizo que José se olvidara de todo su sufrimiento. Dios hizo que José se olvidara de toda la aflicción y la esclavitud que había pasado en Egipto. Dios hizo que se olvidara de esos 13 años donde fue obligado a trabajar, donde fue obligado a estar preso sin haber cometido ningún delito. Dios hizo que él se olvidara y que sanara su corazón de eso. También lo hizo olvidar del menosprecio que había pasado en su casa, del sufrimiento que sus hermanos le habían causado. Dios lo hizo olvidar de esas heridas familiares que traía, porque antes yo no había escuchado a José decir esto. Yo no escuché a José decir esto en la cárcel o cuando lo vendieron. No, en este momento, cuando Dios le da su primer hijo, él sana. Él decide olvidar, decide avanzar un nuevo paso en su vida, seguir adelante. Pero para seguir adelante, amado hermano, era necesario que él dejara el pasado atrás. Era necesario que él sanara su corazón. Era necesario que esas heridas ya no lo acompañaran en la nueva etapa, amado hermano. Entonces, este hombre sana su corazón. Este hombre olvida todo el dolor y el sufrimiento que le sucedió. Y ya lo vemos en el segundo hijo, poniéndole Efraín. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo fructificarse en la tierra de su aflicción. En otras palabras, Dios lo hizo llevar fruto en esa tierra de dolor, porque Dios lo puso en honra en ese lugar de sufrimiento, porque Dios lo enalteció en ese lugar que un día lo hizo sentir menos, en ese lugar donde se le quitó la libertad y el valor propio. Entonces, ¿qué te quiero decir, amado hermano, en esta noche? Que es necesario que tú sanes, amado hermano. Es necesario
que tú sanes y te liberes de esas heridas que tal vez te ocasionó tu amigo, que tal vez te ocasionó un familiar, tal vez te la ocasionó tu pareja, tal vez te las ocasionaron tus mismos hijos, tu misma familia. Es necesario que tú sanes para que así puedas dar frutos. Porque déjame decirte, amado hermano, que sobrecargado o con dolor o con heridas o cicatrices que todavía no has sanado, que todavía no has olvidado, no puedes dar fruto. Porque para dar fruto, para ser alguien que avanza, alguien que sigue hacia adelante, tienes que dejar el pasado atrás. Tienes que dejar esas cargas innecesarias atrás. Y así, amado hermano, podrás entender lo que Dios tiene para ti. Podrás comprender ese plan maravilloso con el que Dios te ha llamado. Ese propósito que Dios tiene en su vida. Porque déjame decirte, amado hermano, que más adelante en la historia de José hay un versículo que me llama mucho la atención. Cuando ya el sueño se había cumplido, sus hermanos llegaron en busca de alimento y José era el hombre que tenía alimento para toda la tierra de Egipto e incluso para otras personas fuera de Egipto. Sus hermanos llegaron porque la hambre llegó hasta la tierra de sus hermanos. Llegaron a él y le pidieron que les vendiera alimento. Y, ¿sabes? Ahí cuenta mucho la historia. Tal vez un día podamos profundizar, un día juntos podamos aprender más de esta historia, pero solo quiero compartir un texto más contigo de esta poderosa historia. Y es que cuando sus hermanos llegan y él se da a revelar con José y le dice: soy José, su hermano al que vendieron por esclavo. Dice que estos hermanos tuvieron miedo porque era el segundo al mando de todo Egipto. José podía hacer lo que quisiera con ellos. José podía vengarse de sus hermanos. José podía cobrarse y hacerlos sufrir el mismo dolor que él sufrió. O tal vez convertirlos en esclavos porque era lo que ellos habían hecho con él. Pero ¿sabes qué pasó, amado hermano? Génesis capítulo 45 versículo 5 dice que José les dijo: ahora no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Mira qué maravilloso, amado hermano, que este hombre entendió que sus hermanos lo hayan vendido era parte del plan de Dios. Que él haya sido esclavo de Egipto era parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para guardar la vida de su familia, para guardar la vida de la tierra de Egipto y para guardar su casa. Porque déjame decirte, amado hermano, que si José no hubiera llegado a la tierra de Egipto, si Dios no hubiera preparado a José con esta asignación especial, déjame decirte que el resto de la Biblia, el resto de historias que conocemos del pueblo de Israel, de hombres usados por Dios, no hubiera sucedido. Sino que hasta ahí hubiera llegado la historia del pueblo de Israel. Pero Dios es perfecto y el tiempo de Dios es perfecto. Y si Dios dijo que iba a hacer algo contigo, si Dios dijo que te iba a multiplicar, que te iba a bendecir, si Dios dijo que te iba a usar en su obra, Él lo va a cumplir, amado hermano. No en el tiempo que tu familia quiera, no en el tiempo que a ti te agrade, sino en el tiempo perfecto de Dios, amado hermano. Pero para que este propósito se cumpla, para que la palabra de Dios no llegue vacía, amado hermano, tú tienes que sanar. Amado hermano, tú tienes que olvidar, tú tienes que perdonar, al igual que José. Yo te dije al inicio, amado hermano, que esta historia era un ejemplo de vida, que esta historia es un ejemplo a seguir, amado hermano. Porque si tú, al igual que yo, quieres dar fruto, quieres ser útil en la obra de Dios, quieres seguir avanzando, quieres amar sin condición a tus seres queridos, quieres seguir creciendo, ya sea financieramente, ya sea espiritualmente, estudiando
o en la iglesia o en cualquier cosa, tú tienes que dejar esas cargas que no te están haciendo nada bien. Esas cargas que día con día te causan más dolor. Tú tienes que dejarlas. Tienes que olvidar. Tienes que perdonar. Tienes que dejarlas atrás, amado hermano. Esta ha sido la enseñanza que Dios me ha puesto en mi corazón a través de esta historia para compartirla contigo. Espero que sea de bendición así como lo fue para mi vida. Espero que esta palabra haya llenado así como llenó mi vida. Que esta palabra haya tocado tu corazón y que esta palabra no caiga entre las piedras, que no caiga entre espigos, que no caiga en el camino, sino que caiga en tierra fructífera y que dé frutos para bien. Que esta palabra te llene, que esta palabra te anime a olvidar y a perdonar, amado hermano. Te amo en el amor de Cristo y espero que la gracia, la misericordia de Dios te siga acompañando todos los días de tu vida. Se despide de ti un siervo apasionado por Cristo. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.